Bendiciones en Cristo. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes una breve reflexión sobre un tema que me parece que tiene mucha relevancia actualmente, cuál es el de nuestra imagen. Tiene que ver con nuestra identidad. Para poner las bases sobre esta reflexión, quiero proponer el texto en Génesis 1 y el versículo 26, donde nos dice la palabra de Dios, donde dice Dios mismo hablando a la Trinidad, Dios Padre, en diálogo con el Hijo y con el Espíritu Santo, dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, tenemos para partir que el hombre fue creado conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Ahora, el hombre fue creado de carne y hueso, con un cuerpo físico humano. No quiere decir que Dios es como nosotros, que tiene un cuerpo físico semejante al nuestro. Cuando dice allí la palabra de Dios que dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, se refiere a ciertas características de Dios. Por ejemplo, el hombre sobre cualquier otra criatura tiene la capacidad de raciocinio, la capacidad de analizar, tiene un alma, tiene intelecto, etcétera, facultades que no tienen las demás especies, por ejemplo, los animales o las plantas, que son también seres vivos. Tenemos también la característica de que Dios puso en nosotros creatividad, puso ingenio en nosotros. Y muchas de esas virtudes que Dios puso en nosotros lamentablemente se han degenerado, producto del pecado que entró en el hombre, como lo describe allí la palabra de Dios también al principio del libro de Génesis, y ya nosotros conocemos esa historia. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día hay una lucha muy fuerte por forjar en nosotros, por forjar en la humanidad entera un tipo de identidad, un tipo de persona con ciertas características globales, un tipo de persona no tan pensante, un tipo de persona no tan creativa. Por eso nos han inundado de un montón de artefactos inteligentes, smart devices, empezando por los móviles, los teléfonos celulares, que hoy en día más que un teléfono son cualquier otra cosa, como ustedes lo saben, y muchísimos otros dispositivos que sustituyen la inteligencia natural del hombre por una inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial que está hoy en día cada vez cobrando más y más relevancia, y hacia lo cual va la humanidad de una forma acelerada. Por ejemplo, pero no solamente eso. No sé si ustedes se han puesto a pensar, a razonar y a ver cómo, sobre todo desde unas décadas hacia acá, toda la propaganda con la cual constantemente se nos está bombardeando por parte de los medios de difusión masiva va tendiente a homogeneizar al ser humano, y todo eso se ha facilitado por la globalización que Internet y todas las tecnologías contemporáneas han logrado llevar a cabo. Quieren
homogeneizar la mentalidad, la forma de ser, la forma de pensar, las características de consumo de las personas en todo el mundo. Quieren llevarnos a todos a pensar más o menos lo mismo, a tener valores supuestamente semejantes, a tener una ideología muy similar. Y todo esto nos lo están proponiendo de una forma muy sutil. Y lamentablemente la mayoría de las personas no usan esa capacidad de raciocinio que Dios nos ha dado, porque es más fácil simple y sencillamente sentarse ahí con toda comodidad y absorber como una esponja todo lo que nos están transmitiendo. De tal forma que se pone en peligro la identidad del ser humano. ¿Por qué? Porque hay intereses mezquinos que quieren que el ser humano sea cada vez menos pensante para de esa forma ellos poder venderle todas sus ideas y transformarlo simple y sencillamente en un objeto de consumo, porque así es como se nos ve a partir de la capacidad de consumo que nosotros tengamos. Se nos ve como clientes, se nos ve como consumidores, como usuarios, más que como personas creadas a la imagen y a la semejanza de Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros somos verdaderamente hijos de Dios? Nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses en el capítulo 3 y a partir del versículo 9. Él dice allí que se aparten de nosotros una serie de prácticas que no convienen. Por ejemplo, dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, es decir, a la imagen de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, es un proceso, no es algo que de un momento a otro sucede. Sería muy bonito, muy conveniente y muy fácil que así fuera, pero no lo es así. Dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno, es decir, el conocimiento absoluto, donde conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, cuando la imagen de Dios es restaurada en nosotros, podemos alcanzar un conocimiento pleno de Dios y podemos entender que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, la reflexión de esta oportunidad es para que usted y yo razonemos, entendamos que no podemos seguir siendo arrastrados por la corriente de este mundo. Tengamos muchísimo cuidado y no compremos tan fácilmente todo ese montón de basura. Es tal vez una palabra un poco fuerte, pero al fin y al cabo es lo que nos están vendiendo, porque la mayoría de estas personas son difusoras de conceptos, son difusoras de formas de pensamiento y de ideologías que son totalmente contrarias a lo que está establecido por Dios en su palabra, que tienen el fin de llevar a la humanidad a donde ellos quieren llevarla, y sabemos quién está detrás de todo esto: el enemigo de nuestras almas. Quieren que dejemos de pensar, quieren que nos centremos en las cosas pasajeras que no tienen ninguna relevancia eterna para nosotros. Quieren que dejemos de pensar en lo que realmente
importa para nuestras vidas. Quieren entretenernos, quieren mantenernos por allí en un mundo idealista, en un mundo donde estamos, como dicen, en las nubes, sin aterrizar a la verdadera realidad que nos atañe, para que no tomemos las acciones que debiéramos estar tomando. Así es que esta es una alerta. No crean todo lo que yo les digo. Piensen si lo que estoy diciendo tiene razón o no tiene razón y por sus propios medios indaguen e investiguen. Yo no quiero ser tomado como alguien que está difundiendo doctrinas de ninguna especie. Yo simple y sencillamente soy un siervo de Dios y siento una urgencia de compartir todos estos mensajes porque son cosas que tienen importancia hoy en día, son cosas con las cuales usted y yo lidiamos constantemente y sobre las cuales tenemos que tomar decisiones. Nuestra vida consta de decisiones constantes y muchas veces cuando creemos que no estamos tomando decisiones, ya estamos tomando decisiones. ¿Por qué? Porque al no tomar ninguna decisión, dejamos que otras cosas u otras personas tomen decisiones por nosotros que a la postre podrían ser fatales para nuestras propias vidas. Así es que meditemos y recordemos sobre todo que hemos sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios y que está disponible para nosotros por la redención de Cristo, la restauración de esa imagen maravillosa de Dios en nuestras vidas. Que esa imagen deteriorada y empañada de Dios en nuestras vidas vaya desapareciendo para que cada vez más, por la gracia de Dios y por su Santo Espíritu, esa imagen bella, hermosa, perfecta de Dios se refleje en cada uno de nosotros. Una vez más, soy Raimundo López, un siervo de Dios al servicio de cada uno de ustedes. Muchas gracias por la amabilidad de escucharme.